trabajan en el internet, que es el que tiene el problema, y vuelvo yo a abrir la Biblia al revés. Por eso que es bueno que la Biblia tenga algo en el frente, ¿no? La semana pasada hablábamos de la profecía de Isaías sobre la encarnación del Verbo, y algunas personas pues me hicieron preguntas sobre esto, o sea que parece que a lo mejor pues no quedó muy claro como yo lo expliqué, o sea que no voy a volver a leer el capítulo, pero voy a volver a hablar un poco del Emmanuel, la confirmación de la palabra de Dios, que está lo vimos la semana pasada en el capítulo 7, del 10 al 16. Y esto que vimos, que rey Acaz, lo leímos la semana pasada, que Dios le ofrece. Acaz fue un rey muy malo, Acaz fue un rey extremadamente malo. Tuvo algunas cosas buenas al final de su vida, pero en general su vida fue terrible. Y el Señor, a través del profeta, anima al rey a creer. O sea, el Señor quiere animar al rey a que crea. Y para animar al rey a que crea, ¿qué es lo que le dice el Señor al rey? Pide una señal. O sea, el Señor le dice, pide una señal y yo te la voy a dar. ¿Para qué? Para animarlo a que crea en el poder de Dios. Pero acá, que como mucha gente todo lo hace al revés, cuando Dios le quería dar una muestra de su poder, dice que no le va a preguntar. O sea, definitivamente no quiere pedirle a Dios un milagro. ¿Qué cosa sería lo que le podría haber pedido el rey al Señor? No sé. Él podía haber pensado por lo menos, pues desde el principio dijo que no, él rechaza la exigencia de esta prueba. Él se quedó atrapado con esta pregunta. Fue como una trampa, puede decir, espiritual que le puso el Señor. Si él pedía la señal, se estaba sometiendo a Dios y al profeta, que es el que utiliza el Señor. Y si él no pedía la señal, entonces sabrían que él no creía. O sea, que estaba en un dilema tremendo. Delante de la gente, o se sometía a Dios pidiéndola, o pasaba por incrédulo no pidiéndola. ¿Y cómo salió él del paso? Diciendo, no voy a tentar al Señor. O sea, muy elegante. Él no dijo que no ni que sí. Él rehusó elegantemente no a pedir la señal. El verbo tentar en hebreo se dice nasaj y se usa de muchísimas formas. Esta palabra se usa mucho en hebreo. Esta palabra, muchas veces cuando se usa esta palabra como tentar, muchas veces significa rebelión o significa reto. Pero también esta misma palabra, al mismo tiempo, significa temor y aceptación de una prueba. Así que las palabras hebreas son un poco difíciles de traducir. Acaz simuló piedad, un hombre piadoso. Yo no quiero tentar a Dios. Pero el Señor de todas formas quería darle una señal a Acaz. Y el Señor de todas formas se lo dijo. No pides me has tentado de diferentes formas y ahora no quieres pedir una señal. Dice, pero yo le daré una señal. Y fíjate qué interesante que dice, yo le daré una señal a ustedes. ¿A quién le pidió él que pidiera una señal? Al rey, en singular. ¿Y cómo le contesta a Dios? En plural. ¿Por qué? Porque esta señal no va a ser solamente para el rey. Esta señal va a ser para la casa de David, para toda la casa de David. Estos versículos puede sonar como una amonestación. O sea que el rey había molestado al Señor con su incredulidad, y de repente aparece esta profecía extraña que se le da al rey, que es una profecía que yo creo que nadie en la vida pues esperaba. La Virgen está embarazada y pare, una señal un poco extraña para un rey, ¿no? Porque él esperaría que la señal tendría que ser relacionada a él, pero no es relacionada a él, es relacionada ahora al reino.
una señal relacionada al reino. Y aparece esta profecía que hablamos la semana pasada, que de la Virgen concibe y pare. Hablamos la semana pasada que la palabra hebrea para Cusó, ahí el profeta es Alma, que viene de la palabra Alán, que como tiene un artículo, quiere decir mujer joven, una mujer joven, que algunas Biblias nuevas traducen como ¿qué? Como doncella, una palabra que no compromete a nada. Doncella suena un poco, mucha gente no sabe ni qué cosa es la traducción de la palabra doncella. Doncella se supone que es una muchacha joven que es virgen, pero esa palabra hoy en día, como le dije, está totalmente en desuso. Pero la particularidad que hablamos la semana pasada es que la señal grande era que una muchacha joven iba a dar a luz, pero la característica dijimos que era que en Israel las muchachas no podían perder la virginidad hasta que se casaban. Entonces, si es una muchacha joven, está hablando que es una muchacha soltera, porque si no hubiera dicho la mujer de, como le decían a las casadas, es una muchacha soltera. Y definitivamente, sin lugar a dudas, cuando dice que es una muchacha antes del matrimonio, ¿cómo tiene que estar? Virgen. Eso no queda duda. Y la profecía es que la mujer va a tener un hijo, y ese hijo va a ser la prueba que Dios le va a dar a la casa de David, que él va a estar en medio de su pueblo y va a cumplir las profecías. Eso es la prueba que el Señor va a dar a la casa de David, que él va a morar en el medio de su pueblo. Esa es la gran promesa que ya se lo había dado al rey David. ¿Te acuerdas? Tu trono estará por siempre seguro en toda la eternidad. Y le da el nombre que hablamos la semana pasada, Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es la prueba de la casa real y a la nación de Judá, que Dios iba a estar, a pesar de todos los pesares, Dios iba a estar en el medio de ellos. Esta palabra significa Emmanuel, significa muchas cosas, sobre todo está diciendo la seguridad, está diciéndole a Acaz, tú no quieres pedir una señal a Dios, tú estás actuando mal con Dios, pero yo estoy seguro que Dios va a seguir estando con ustedes. Emmanuel, Dios con ustedes. Dios va a seguir estando con la casa de Judá, con la casa de David, porque el Señor dio una promesa a Judá que iba a estar presente cuando el Mesías llegara. Eso lo vimos al final de Génesis, y eso fue lo que Jesús hizo cuando entró el domingo de Ramos en un burro a Jerusalén, cumplir la promesa de que el dueño de la corona y del cetro entraría a Jerusalén a reclamarla montada en un borrico que nadie había montado. Como dijimos, hay muchas profecías en la Biblia, y no solo profecías, también hay promesas que tienen dos cumplimientos, uno cercano y uno lejano. O sea, eso lo vemos continuamente, lo hemos visto inclusive en las personas de Moisés, que son prefiguras de Cristo, que lo cumple Josué, es un libertador cercano, pero después va a apuntar a ¿quién? A Cristo tiempo después. Y estas profecías que son de doble, de cumplimiento parcial primero y después de cumplimiento total, se da mucho en la Biblia. Hay varias posiciones que se han tomado con esta profecía. Una, que es la que él sí me preguntaba, es que este niño que iba a nacer iba a ser Ezequías, el hijo de Acaz, el rey Ezequías, que a la larga de su vida fue un rey bastante bueno, que hizo el túnel de Ezequías de Siloé de la fuente esta de Siloé viene después. O sea, alguna gente considera que este niño va a ser Ezequías, que fue un rey justo y bueno, pero hay un pequeño problema. Cuando se da esta profecía, ya Ezequías había nacido. Y esta profecía está en futuro. La Virgen concebirá, la Virgen concibe. Y ya o sea, hay que descartar que sea Ezequías. Ezequías nació. Otra posición identifica al niño como Maher Salal Hasbaz. ¿Se acuerdan quién es Maher Salal Hasbaz? Lo hablamos. El hijo de Isaías. ¿Se acuerdan que le dijo que le pusiera Maher Salal Hasbaz?
y le dijo que lo llevara cuando fue a hacer la profecía con uno de los hijos de Isaías que se menciona. Esto pudiera ser, pero hay otra inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Dice que la muchacha va a ser virgen, y ya Isaías tenía un hijo con esa mujer. O sea que también hay que descartar al hijo de Isaías. O sea que todas las señales que hemos puesto parece que apuntan a alguien, pero en realidad cuando tú miras la profecía completa no se cumple. Hay algo que falta de la profecía. Entonces, a tiempo parcial, a tiempo cercano, no la podemos ver. Cuando vemos que se cumple la profecía, ¿quién nos da la señal de que se cumple esta profecía? Nos la da San Lucas en su evangelio. Cuando nace Jesús, también había un rey corrupto, si los hay en Israel, que era el rey Herodes. Y la profecía nos dice que hay este nacimiento sobrenatural. Y lo interesante es que la palabra alma puede causar duda en Israel porque se traduce como joven, pero cuando Lucas escribe la palabra virgen, que lo escribe en griego, lo escribe con la palabra partenos, y ahí sí no hay ninguna duda, porque la palabra partenos quiere decir una mujer virgen que nunca ha conocido varón. O sea que si vemos la profecía se viene a cumplir ¿con quién? Con Cristo, con San Lucas. San Lucas es el que lo reafirma. Un rey corrupto, igual que en la época que se dio, una señal que Dios está con su pueblo, y la Virgen que concibe y pare, ya no con la palabra doncella, sino lo deja bien claro Lucas. Y la Virgen se llamaba María. O sea, vimos entonces que esto está bastante claro en cuanto a lo que presenta. Pero volviendo a Acaz, la incredulidad de Acaz era el problema crítico en ese momento. Dios le había ofrecido la seguridad si él cree, pero Acaz no creyó. Entonces por eso ya el Señor no da la señal para Acaz. ¿La da para quién? Para la casa de David. Tú no quieres la señal, tú porque no creíste, yo la voy a dar a la casa de David. ¿Y en quién se cumple? En María y José, que los dos de la casa de David verdaderamente creyeron. Por eso se cumple en ellos. No sé si esto les habrá quedado. Si hay alguna duda, pueden preguntar. No se queden con dudas. Si tienen alguna duda, este es el momento de... ¿Nadie tiene duda? A la 1, a las 2 y a las ¿qué? 3. Bueno, pues no tienen duda. Volvemos al capítulo 8 de Isaías. Pero quería que esto quedara verdaderamente claro, porque esta profecía es central para nosotros los cristianos. Esta profecía, la encarnación es central para nosotros poder entender cómo Dios se hace hombre y habita en medio de nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que ese es el hecho más importante de todo el cosmos, y que llegaremos ahí, si el Señor lo permite. No sé si llegaremos todos completos, algunos lo verán o yo de la patria celestial, pero llegaremos cuando lleguemos a hablar en el Evangelio de San Lucas de la encarnación. Para mí la encarnación es el hecho principal de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si Cristo no se encarna, no puede redimirlo. Si Cristo no se encarna, no puede morir en la cruz. Si Cristo no se encarna, no puede resucitar. O sea que la encarnación, por eso yo siempre me he preguntado por qué la fiesta de la encarnación no es fiesta de precepto. Para mí fiesta de la encarnación es tan importante como la Navidad y como la Semana Santa. Sin embargo, en la iglesia pasa como un poco desapercibida la fiesta de la encarnación, y eso es central. Y también por eso muchos de ustedes ven, los protestantes nunca hablan de la encarnación. Ustedes han oído hablar los protestantes de San Lucas 1, de la Anunciación.
Los protestantes no hablan ni de la anunciación, ni de la visitación, ni de Caná. Ellos como esa parte del Evangelio como si no existiera. Ellos piensan que la frase de San Juan es: el verbo se hizo un libro y habitó entre nosotros. Pero el verbo no se hizo un libro, el verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque ellos ven a Cristo solamente a través de la Biblia. Y para nosotros la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios es un hombre. Como dijo el sínodo de la Biblia, la palabra de Dios es un hombre. No somos seguidores de un libro, somos seguidores de un hombre. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso nosotros no somos el pueblo del libro. El pueblo del libro son los judíos, porque se rigen estrictamente ¿por qué? Por la Biblia. El pueblo del libro son los musulmanes, porque son más estrictamente, se guían ¿por quién? Por el Corán. Pero nosotros no somos el pueblo del libro, nosotros nos guiamos por Jesucristo. Como le dije en otra ocasión, Jesús no mandó a escribir absolutamente nada. El día que me demuestren que Jesús mandó a escribir algo, yo me vuelvo pentecostal. El Señor me mandó a escribir nada. No hay una palabra que Cristo diga: anoten esto para que ustedes... O sea que el mandato, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es importante, no lo estoy diciendo, pero estoy diciendo que hay gente que le da más importancia a la Biblia que a Cristo. Entonces ellos piensan que Cristo tiene que seguir la Biblia. Entonces dicen: no, porque esto dice tal lugar. Entonces como si Cristo estuviera. Déjame ir a Corintios a ver qué dijo Pablo, a ver qué cosa yo voy a hacer. No, Cristo está por encima de las Escrituras. Porque la Escritura no es mandato de Cristo. La Escritura es obra de la Iglesia. Punto. ¿Cristo dio una lista de los libros que había que escribir? No. Si fuera... ¿Sí? ¿Tú no levantaste la mano? Ah. Pero esa es la iglesia. Pero esa es la iglesia. No hay nada escrito donde Cristo dejó nada, absolutamente. Él dijo que el Espíritu Santo después de Pentecostés los iba a iluminar. ¿Y qué comenzó el día de Pentecostés? La iglesia. ¿Y quién hizo todo esto? La iglesia de los concilios. No lo hizo nadie más, ni siquiera en la época de los apóstoles. La iglesia definió el Nuevo Testamento en la época de los concilios. O sea que Cristo no deja una lista, escribe que escribe los evangelios. ¿Cuántos evangelistas son? ¿Y cuántos apóstoles son? Dos. San Juan y San Mateo. O sea, los apóstoles eran 12 y de los 12 solamente 2 escribieron. Si esto hubiera sido tan importante, ¿cuántos evangelios tuvieron? 12. Todos hubieran escrito un evangelio. Sin embargo, absolutamente todo. ¿Qué sí fue lo que hicieron? Predicaron. Todos predicaron. Y todos murieron, menos Juan mártir, por testificar lo que ellos predicaron, no lo que ellos escribieron. O sea, por eso es que tenemos que hacer vuelvo a repetir, el Evangelio es palabra de Dios, pero no es un libro, porque esa palabra de Dios, ¿quién la dijo? Jesucristo mismo, que habló de parte de Dios. De todos los apóstoles, nadie escribió absolutamente nada. Estos 2 apóstoles ya en su ancianidad, Mateo posiblemente escribió bien temprano, pero Juan en su ancianidad escribe los evangelios. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el fin del mundo no estaba cerca. Al principio los cristianos pensaban que el fin del mundo era inminente. Como Cristo dijo, esta generación no pasará ante ver estas cosas. Ellos entendieron que iba a ser la generación que se refería a Cristo era la iglesia. Sin embargo, la generación que se refería a Cristo es a la destrucción de Jerusalén. Esta generación no va a pasar antes que se cumpla, porque en Mateo 24 Cristo vuelve como en Isaías, vuelve a mezclar 2 profecías. ¿Cuáles? La de y el fin del mundo. San Mateo 25, del Emmanuel. Un cumplimiento inmediato y un cumplimiento lejano. Por eso que Cristo, se lo he dicho otra vez, por eso que Cristo dice: rueguen para que esto no suceda en sábado. Si esto fuera para nosotros, importaría en qué día pasar. Y además, si pasara, ¿para dónde vamos? Si fuera el fin del mundo, ¿para dónde vamos a coger?
Bueno, no para ningún lado. Me voy para Tampa si todo se va a acabar. ¿Por qué Jesús dice que corre para que caiga el sábado? Porque no habla del fin del mundo, habla de la destrucción de Jerusalén, del templo. Y dice, el sábado los judíos no podían caminar más de ciertas millas. Por eso que, como está diciendo, que ellos se vayan como hicieron, por eso que se salvó la comunidad cristiana de Jerusalén, como Cristo le dio la orden que cuando vieran estas señales se fueran de Jerusalén, por eso Cristo le dijo, oren para que no caiga sábado, porque si cae sábado, los judíos no lo van a dejar salir, porque van a tener cerradas las murallas, porque los sábados no se puede caminar más allá que afuera de la muralla. O sea, toda esta profecía de Mateo 24 une dos profecías, una cercana y una a lejano plazo. Pero lo que le decíamos de los apóstoles, para que esto quede bien claro, de estos dos apóstoles que escribieron, fue porque, como le dije, que los cristianos pensaban erróneamente. ¿Se acuerdan que Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo no hagan caso a lo que se aparezca diciéndole que el fin está cerca? Acuérdate de lo que yo les hablé, que antes que venga el fin tiene que venir la apostasía. O sea, ese es el problema de la primera iglesia, pues estas personas tenían como los testigos de Jehová en estos momentos, tenían una mente escatológica. Continuamente estaban buscando las señales para ver si esto se iba a acabar o no se iba a acabar. Entonces, como todo se iba a acabar rápido en esta generación, ¿para qué vamos a escribir la vida de Jesús? Si toda esta generación, ¿qué cosa? Conoció la vida de Jesús. Y tiene los apóstoles que les están, ¿qué cosa? Predicando. O sea, si cada cosa viene la generación de cuando los testigos de Jehová pusieron la primera fecha del fin del mundo en el siglo XIX, no mandaron a los niños a la escuela por 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque decían, si esto se va a acabar en 2 años, ¿para qué vamos a mandar a los niños a la escuela? Y no hace unos años, en los 80, hubo una secta que entendió mal las palabras de Luisa Picareta y se fueron a una montaña por ahí por North Carolina porque decían que ya el mundo se iba a acabar y no mandaban tampoco a los niños porque que se acababa en el 6 de enero de una fecha del 90 y pico, no mandaban a los niños a la escuela porque el mundo se iba a acabar. Al final tuvieron que bajar y mandar a los niños a la escuela porque el mundo no se acabó. Pero como estaba esa inminencia del fin del mundo, nadie escribió. Ahora, cuando se empiezan a dar cuenta, como San Pablo, que el fin del mundo no es inmediato, que esto es a largo plazo, ya muchos de los apóstoles estaban muertos y no habían escrito. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dos de los apóstoles y el apóstol Pedro, que escribe a través de Marcos, pues dice, tenemos que escribir las cosas principales, porque si no, de aquí a 3 o 4 siglos, la gente va a predicar cosas que no son y no va a haber un punto de referencia para decirle, tú estás bien o tú estás mal. Por eso es que estos dos apóstoles, a lo mejor se lo mandó el Espíritu Santo o lo que sea, pero no es una orden de Dios. Estos dos apóstoles y Pedro a través de Marcos escriben su recuerdo de su vida con Jesús, que no es la vida completa. Porque dice San Juan, lo deja bien claro al final, si fuera a escribir todo lo que Cristo dijo y hizo, no cupiera en todos los libros del mundo. O sea, por eso cuando te dicen no está en la Biblia, que Juan dice que todo está en la Biblia. Al contrario, Juan dice que todo no está en la Biblia. Lo que describe el Evangelio son los hechos principales de la vida de Jesús, sobre todo su predicación de los 3 años, y los hechos principales de lo que dijo Jesús, que la iglesia escribió para los apóstoles. Estos apóstoles solamente para que no se perdiera o no se malinterpretara la palabra de Jesús. ¿Cómo ha sido? Desde ese momento hasta ahora el Evangelio ha sido punto de referencia para saber verdaderamente qué dijo y qué hizo Jesús. Y lo que no está en el Evangelio, ¿qué cosa? Es mejor no meterse en eso, porque si el Evangelio no lo dice, es porque a nadie le importa. Así que lo que no dice el Evangelio no hay ninguna forma de poderlo saber. Punto. Y todo lo que diga algo de los 30 años de silencio de Jesús, lo único que hace es embrollar y hablar de herejías. Es lo que hace. Y por eso, pero es que ni siquiera, y me fui del capítulo 8,
pero es importante aclarar todo esto con el Emmanuel que surgió de ahí, pero es importante notar que aunque 2 apóstoles escribieron los evangelios, ni siquiera ahí los evangelios fueron aceptados por todo el mundo. Tuvieron que pasar 392 años para el concilio de Cartago para que se hiciera lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Por 300 años nadie conoció jamás en la vida un Nuevo Testamento. Cuando iban los mártires y toda esa gente que iban a predicar, no llevaban la Biblia bajo el brazo. No existía Biblia. ¿Qué es lo que existía? Rollo. Y como eran rollos, las herejías primeras del primer siglo, y sobre todo del segundo siglo, las herejías que surgieron enseguida, del segundo siglo, porque enseguida que surgió la doctrina, surgió la contradoctrina. ¿Quién es el padre de la contradoctrina? El demonio quiso poner su propia doctrina, y fue cuando se fundaron estas sectas, sobre todo la primera, los gnósticos, que hemos hablado de ellos, después los maniqueos, una cantidad de sectas tremendas. Entonces ellos que hacían, escribían libros con la doctrina de ellos, lo que creían en la reencarnación, ponían reencarnación, lo que creían, escribieron su libro, y como si pone el libro, el Evangelio de los gnósticos, nadie le iba a comprar, entonces ¿qué le hacían? Le daban el nombre de un apóstol. El Evangelio de Santo Tomás, hasta la Magdalena tiene un Evangelio, el Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de Judas, yo digo, pero Judas se ahorcó. ¿Cómo va a escribir el Evangelio? Si murió antes de la predicación. Entonces toda esta cantidad de heréticos escribieron libros que le dieron nombre de los apóstoles para que tuvieran seriedad, y como no había forma, porque no había internet, no había forma de ordenar estos libros, todos los libros estuvieron metidos en la iglesia los primeros 300 años. Se leían el Evangelio de Santo Tomás en una iglesia, se leía el Evangelio de la Magdalena, el Evangelio de la infancia de Jesús en otro lugar, se leían todos estos. O sea que en la iglesia había una gran confusión. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia estos 300 primeros años? Sobreviviendo. Poder sobrevivir a la persecución que le estaba haciendo el gobierno romano. ¿Sí? Todos los obispos se reunían en un momento, en estos 300 años los agarraban y se quedaba la iglesia sin obispo. Fueron los 300 años de las grandes persecuciones. La iglesia se dedicó en subterráneo, en la catacumba, a sobrevivir. No había tiempo de ponerse a discernir. Además que el imperio era tan grande que los que estaban en Roma no sabían, los que estaban en España, qué cosas estaban. La cosa no es como ahora nosotros tenemos con el internet. En esa época todo era muy difícil. La gente de Roma no tenía la menor idea qué leían la gente de España, ni qué leían la gente de Siria. O sea, cuando Constantino le da a los cristianos el mismo derecho que los paganos, porque Constantino no hizo la religión católica, la religión oficial. Eso fue un disparate, lo hizo un nieto de Constantino, fue quien hizo la religión católica oficial. Constantino lo único que hizo fue en el edicto de Milán decir que los cristianos católicos, que era la única que había, y los paganos y los judíos tenían los mismos derechos. Eso fue todo lo que hizo. Terminó la persecución. Digo, los judíos tienen un día de reunión, los cristianos pueden tener su día de reunión. Los paganos tienen templo, los cristianos pueden tener templo. O sea, el edicto de Milán fue un edicto de liberación de la iglesia. Cuando ya la iglesia sale, ya sale, y se está, como dice Cesarea, Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la iglesia. Interesante que lo lean, la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, no de Cesarea, de Cesarea. Pues, sí, porque una vez con mi hermano, cuando era seminarista, en esa época tenían que leer, uno de los seminaristas leía mientras los demás comían. Lo que tratamos de hacer en un monasterio sin éxito ninguno. Pues entonces, mi hermano le tocó esto, Jesús estaba predicando por Cesarea de Filipo. Pero cuando él se equivocaba, el rector, eran otros tiempos, el rector tocaba una campana, quería decir que tenía que mirar para atrás. Pues mi hermano, porque en esos días Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo, y vuelve el rector y toca hasta que no pudo más, y le dijo, hijo, Cesarea, a Filipo no le hicieron la cesárea, Cesarea de Filipo. Pues
cuando llegó pues este momento de la liberación, la iglesia, los obispos se empezaron a comunicar y se dieron cuenta que había un problema muy grande. Había gente que tenía un evangelio y gente que tenía otro evangelio. O sea, en Corinto, la iglesia de Corinto se leía la carta del Papa Clemente en la misa como palabra de una carta que hizo en el año 95. En las 7 iglesias de Juan, que es lo que se leía todos los domingos, la carta del Apocalipsis, la carta del Apocalipsis. O sea, entonces la iglesia hizo un primer concilio que en el 345, Papa Damaso en Roma. Fíjate que la libertad es en el 15 y el 45 ya se hace el primer concilio, el concilio de Roma del Papa Damaso, que no fue ecuménico, fue para el problema de la escritura. Y él le pidió a San Jerónimo, San Agustín y todo esto que presentaran los libros que podían ser de la escritura. Y en este concilio, ¿cómo definieron los libros de la escritura? Lo definieron por 3 conceptos. Primero, tenía que ser de los mismos apóstoles, escrito por los mismos apóstoles o dictado por los mismos apóstoles. Segundo, tenía que leerse en la liturgia del siglo I. Tercero, no podía tener error. Eran las 3. Entonces estaban todos los obispos, estaban los obispos de África, los obispos de Europa, todos los obispos reunidos. En Roma empezaron el Evangelio de Santo Tomás. Nosotros lo leemos, me imagino que diría obispo, porque nunca en mi vida lo he leído. Y otro, no, en mi diócesis eso se conoce de la mitad del siglo II o III. Entonces, ¿qué pasaba? No sirve para la tonda. Otro evangelio, de tal. No, pues tiene herejía, mira lo que dice aquí. Tiene herejía para la tonda. Y al final, ¿cuántos se quedaron de los evangelios? 4. Y las 27 epístolas de Pablo y Hechos de los Apóstoles y las epístolas católicas, y las 3 epístolas católicas, las 4 epístolas católicas y el Apocalipsis fue lo que quedó, porque fueron los únicos libros que pudieron tener certeza de 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? Eran de los apóstoles o de se lo dictaron, se leía en la liturgia de las diócesis desde muy antiguo y no tenían error. ¿Y ahí? ¿Por qué se metió el Evangelio de San Marcos? Porque San Marcos dijo lo que San Pedro le dijo. ¿Y por qué se metió el de Lucas? Que no conoció a Cristo, era griego, ni siquiera era pagano. Porque como dice el prólogo de Lucas, él entrevistó a la gente que fueron testigos oculares, que lo vieron todo desde el principio. ¿Y cuál es el principio del Evangelio de San Lucas? La anunciación de María. Entonces, ¿quién tiene que habérselo contado San Lucas? María, porque no creo que no haya entrevistado al ángel Gabriel. ¿Sí? Por eso es que el Evangelio de Lucas es el único que comienza antes del nacimiento de Jesús. Y es por eso el único que mienta la anunciación, la natividad, la visitación, la natividad, la presentación del niño en el templo y cuando el niño se pierde en el templo. Todos los estudiosos de la Biblia dicen que todos esos datos son datos típicos de una mujer, que ningún hombre da todos esos datos de un hijo, que solamente una mujer es quien lleva esa constancia, ese detalle de decir que se me perdió el niño y pensó esto que pasé. Dice que San José a los 6 meses se le olvidó que el niño se había perdido, pero María, por eso que San Lucas dice al final de ese capítulo 3, María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque él sabía que la guardaba, porque todo el Evangelio salió de ahí. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María, por eso que está entre los 4 evangelios. A partir de ahí se hizo lo que es el Nuevo Testamento, a partir de ahí se conoce el Nuevo Testamento como lo conocemos hasta el día de hoy y como lo conocen los protestantes después del Concilio de Cartago en el 392 con San Agustín. Se acabó de hacer el canon porque había una gente que quería quitar el Apocalipsis y San Agustín influyó mucho diciendo que el Apocalipsis no es gnóstico, que el Apocalipsis es de Juan. Y en el Concilio de Cartago se terminó de sellar. Después de aquí no se aceptó más ningún libro. ¿Qué aceptó el Concilio de Cartago? Lo mismo de Roma, con la diferencia que le agregó el Antiguo Testamento. Dijo la Iglesia con la misma autoridad que definió el Nuevo, definió el Viejo. O sea, cuando dijo estos son los buenos, dijo esto del Antiguo Testamento son los buenos, que es la sección de los 70, que tenía que cosar los 7 libros
griego que Lutero quitó. Pero el resto de la Biblia que tienen los protestantes, tú sabes que lo que los protestantes estudian en su iglesia, la Biblia católica. Porque ¿quién definió la Biblia? Nosotros. ¿Quién definió que era bueno o malo? Y para más dolor de ellos, a 50 años después de la muerte de Constantino, cuando ellos dicen que ya la iglesia se había corrompido. Luego entonces, si la iglesia se corrompió, como piensan ellos, ¿quién nos garantiza que estos libros son buenos? A lo mejor tenemos los 4 malos y los buenos los votaron. ¿Te entiendes lo que les quiero decir? Que dudar de la iglesia es dudar de qué? De los evangelios. Y si entonces estos evangelios no sirven, agárrate la peluca, porque a estas alturas, si estos evangelios no sirven, no sé qué es lo que van a hacer. A no ser que no crean que no, porque ya sabe un pastor loco que no tiene que hacer y dice que el evangelio no sirvió, que va a ser su propio. ¿Ustedes lo dudan? Anótenlo, mejor te dando malas ideas. Como ya todo el que sale quiere hacer cosas más locas que el último, porque si no hace cosas más locas, ¿qué pasa? La gente no va a nadie, tiene que ser algo loco para que la gente vaya. Ya se acabaron de vender escobas ungidas, pañitos ungidos, gasolina santa. Ya no tienen que inventar, cualquiera va a decir, bueno, ya lo dijeron. ¿Quién lo dijo? El de los mormones, que escribió otra Biblia. Porque para ellos el libro primero es el de Smith, la Biblia es un libro secundario, pero bueno, ahorita para esos locos, si no van a coger ideas de aquí, yo desafortunadamente, como soy católico, yo no puedo escribir otro evangelio para aparecerme con el negocio. Le doy idea a otros que sí lo pueden hacer, aunque la patente es mía y ustedes son testigos. Pero a partir de ahí son los libros que tenemos hasta el día de hoy. Y esta es la pregunta que me han preguntado muchísimo, ya que empecé por el vocero, que me han preguntado muchísimo. ¿Todos los libros apócrifos son malos? No, hay libros apócrifos muy buenos. Apócrifo no quiere decir falso, apócrifo quiere decir escondido. O sea, un libro apócrifo no quiere decir un libro falso, quiere decir un libro escondido. No porque lo escondieron, porque si tú vas a internet, hoy tú lo puedes leer, la mayoría. Es que lo escondieron un poco porque lo quitaron. Los que son los libros quitados. Hay apócrifos que están llenos de porquería, como el Evangelio de Santo Tomás, es un libro totalmente gnóstico que habla propone la reencarnación y todas esas cosas. Hay otro evangelio que habla que unos niños se estaban burlando del niño Jesús y el niño Jesús clamó al cielo y vinieron como unos osos y se cubrieron a todos los niños. Imagínate el niño Jesús pidiéndole a su padre que mande osos que se calmen a los otros niños. El libro que desde que tú lo lees te das cuenta que eso es una basura de libro. Pero hay libros apócrifos que son muy buenos. Un libro apócrifo que es muy bueno, la Biblia G. La Biblia G, que es el primer catecismo de la iglesia del año 45. La Biblia G te dice que los cristianos bautizaban con agua, las habla de la Eucaristía, y la Biblia G o Biblia G es el primer. Ese libro no tiene ningún error, se leía en la comunidad primitiva, pero ¿qué fue lo que falló? No se pudo probar que había sido escrito por un apóstol. Y con dolor del alma tuvieron que retirarlo. Otro libro que es bastante interesante, es una novela, es el Evangelio de Santiago, o el Evangelio de la infancia, del niño Jesús. De ahí salen los nombres que usamos nosotros de los Reyes Magos. ¿Los nombres de los Reyes Magos están aquí? No. De los que los sacamos del Evangelio de la infancia. De ahí salen los nombres de los padres de María. ¿Los padres de María están aquí? No. Salen del Evangelio, Joaquín y Ana de la infancia. ¿Por qué se cree que el Evangelio de la infancia o de Santiago es una memoria de la primera iglesia de Jerusalén? Que lo escribieron la gente de Jerusalén como un recuento, pero no se pudo probar que un apóstol estuviera escribiendo eso. O sea, el pastor de Hermas, inclusive empecé un día a hacer un retiro sobre el pastor de Hermas. El pastor de Hermas es un libro para hacer un retiro impresionante. Es un diálogo de una mujer con un hombre, pero la mujer que habla es la iglesia. Lean, interesantísimo. El pastor de Hermas podía leerse en cualquier iglesia. ¿Qué pasó? No había prueba, que lo había escrito un apóstol. O sea que los libros apócrifos todos no son malos. Hay malos y hay buenos. Los que son buenos todavía se usan en la iglesia, como el pastor de Hermas, como la Biblia G, que se lee muchísimo
la Didache. Muchos se han convertido a leer la Didache y darse cuenta que la iglesia a 15 años de la ida de Jesús al cielo tenía características católicas. Por eso, estos libros, Apologéticos se pueden tomar como un libro para saber cómo era la primera iglesia, con qué creía la primera iglesia y también cuáles eran las herejías. Los libros que tienen herejía ni merece la pena leer. Hay gente que dice, leo, yo quiero leer como algo interesante, pero verdaderamente no merece la pena pues leerlo. Los otros son interesantes de leer porque tienen una idea que antes no tenían a lo mejor de datos que no se puede decir porque eso no se pueden usar como datos, porque la iglesia dice que los únicos datos sentables de fe, ¿cuáles son? Los 4 evangelios. Y de aquí viene el argumento que yo tuve una vez con alguien, no voy a decir el nombre, que anda una teoría por ahí diciendo que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles. Hay una teoría liberal que anda en Miami, en muchos lugares, y hasta gente que habla por radio y tiene muchos títulos y medallas de condecoraciones, tienen esa teoría de que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles, que fueron escritos por una comunidad del siglo I, del siglo II, hasta mediados finales del siglo II. Que los que eran de la comunidad de San Mateo, por ejemplo, después que se murió San Mateo, escribieron el libro, o era otra comunidad. ¿Y cuál era mi argumento? Si eso hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado con estos libros en el concilio de Cartago o de Roma? Los hubieran quitado. Porque el concepto cuál era que fueran escritos por los mismos apóstoles. 400, 300 años después de la muerte de Cristo, pegadito. ¿Cómo iba a aparecer después en el año 2000 a decir que yo opino que estos evangelios no son de los apóstoles? Yo le pregunto a ellos, ¿qué pruebas tú tienes? Dame pruebas. ¿Tú sabes la única prueba que tienes? No, porque el computer pone que el estilo que tiene no es el estilo. Digo, a mí no me importa lo que dice el computer, yo creo en el Espíritu Santo. O sea que la clave para decir que eso es una basura es que la iglesia tomó como base los obispos de cada diócesis, no alguien que tenía un internet, los que tenían la memoria histórica de las diócesis, que estos libros provenían de los apóstoles. Ahora uno te puede aparecer 2000 años después a decir que esto es mentira, porque entonces hubiéramos estado diciendo la mentira a la iglesia por 2000 años. Porque entonces cuando la iglesia decía Evangelio según San Mateo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Mentira. Tenía que haber dicho Evangelio según la comunidad que escribió. Eso no tiene, esos son los liberales que no tienen más nada que pensar y se dedican, los teólogos liberales, no a enseñar la fe, sino a desmontar la fe. Porque los teólogos hoy en día están desmontando los 2000 años de fe de la iglesia. Pero el que tiene un poco de cerebro, pues se da cuenta que todo eso es un... Bueno, lo que decía esa persona, que tuvo una pequeña discusión, que decía, sí, fue una comunidad quien escribió los 4 evangelios en la mitad del siglo II, entonces el Evangelio de San Juan puede ser bueno. ¿Por qué puede ser bueno? Porque fue escrito por una comunidad a mitad del siglo II. Entonces, si nos basamos en esa premisa, todos los evangelios que se quitaron, ¿qué cosa? Son buenos, fueron escritos por comunidad. O sea, una solemne burrada. Todo esto. Pero todo esto que empezó con la encarnación del Verbo y la profecía del Emmanuel, terminó aquí, que yo no sé cómo terminó aquí, porque ya se acabó el tiempo, no sé cómo saltamos de Emmanuel a todo esto, se me fue santo al cielo, como dicen por ahí. Pero bueno, creo que es interesante de vez en cuando aclarar. Si tienen alguna duda de esto, aprovechen ahora o callen para siempre. Díganme. En Qumran se encontraron evangelios. Acuérdate que los de gente de Qumran no eran cristianos, los de Qumran eran judíos. Qumran se destruye en el año 70 de nuestra era, o sea que ellos eran gente. La gente de Qumran era un grupo que había en Israel que cuando Herodes tomó el poder, no siendo Herodes judío, porque Herodes no era judío, o Herodes se cree que era edomita o idumeo, de otro lugar, y los sumos sacerdotes, se perdió la rama de los sumos sacerdotes, ya los sumos sacerdotes eran los hijos de Aarón, el puesto de sumos sacerdotes se compraba,
Por eso un año era Caifás y otro año era Anás, que era el suegro de Caifás. O sea que se turnaban porque compraban este grupo de los esenios, que se quiere decir los puros, dijeron que el templo se había corrompido, entonces los grandes desiertos rompieron con el templo y se pusieron a estudiar y escribir los libros como ellos creen en la pureza que debían estar, no contaminados por el templo. Pero por eso son libros del Antiguo Testamento. Lo que sí se han encontrado son fragmentos de los libros griegos, los que los protestantes quitaron los 7 libros, porque dice que no había originales judíos. Se han encontrado ahí originales judíos de los libros que los protestantes habían quitado. ¿Alguna otra pregunta? Esos son los de Mamori, que el único que está completo es Isaías 45, el único que está completo. Pero lo han comparado con la Biblia de hoy y entre Isaías 45 del pan muerto del siglo I, del siglo II y el que tenemos hoy, no hay ni siquiera una coma de diferencia. ¿Eh? y tienen esa connotación cristiana. Exactamente, porque los demás libros son propios de la comunidad. Se ha escrito mucha basura de Qumran. Los demás libros son libros de ellos, reglas de ellos. Y el Antiguo Testamento y reglas que ellos tenían de los baños rituales, porque ellos se bañaban mucho. Tenían muchos baños rituales. Cuando los que van a Israel, siempre lo llevamos, que increíblemente en Qumran, que está en medio del desierto, lo que más abunda son cisternas de agua. Está lleno de cisternas de agua. ¿Por qué? Porque ellos continuamente 2 o 3 veces al día se bañaban ritualmente. Se bañaban en baños rituales. Que entraban por un lado como el bautismo, que era antiguo, que entraban por un lado salían por el otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? No era por el calor, era por ritual. Pero los dos se bañaban 4 veces al día, o sea que no había necesidad de bañarse. Nosotros tomamos de 7 hoy en día y no nos bañamos nunca. Así que nos bañamos en el hotel cuando llegamos. Todos entendieron cómo se formó la Biblia, todos entendieron el Emmanuel, todos entendieron la profecía. No me van a escribir después preguntando algo que no entiende de esto. ¿Están seguros? A la 1, a las 2, nada, vamos a hacer la colecta para la semana que viene, empezaremos el 8 de